El tema puede resultar demasiado árido tal vez, pero implica un desafío para todos nosotros llegar a entenderlo. Le habían cortado o recortado la coparticipación a la capital federal, al gobierno de los porteños, a Rodríguez Larreta. Cristina hizo una previa donde prácticamente le bajó líneas a Alberto Fernández diciendo metele un hachazo a la coparticipación de los porteños. Lo decía, ¿cómo puede ser que se rieguen hasta los helechos en la capital federal y en La Matanza no tengamos aguas ni cloacas? Soslayando que desde hace 30 años en La Matanza gobierna el peronismo. Pero al margen de esto, había una discusión acerca de los privilegios porteños. La Corte le dio la razón a Rodríguez Larreta. ¿Afecta esto al federalismo? Lo planteo en estos términos. ¿Afecta esto al federalismo? Bueno, está con nosotros Antonio María Hernández, constitucionalista. Hola doctor, ¿cómo va? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, muchísimo gusto, Pepe. ¿Afecta al federalismo esto, como dice Alberto Fernández? Es un fallo que hace lugar a una medida cautelar. Esto es lo primero que hay que explicar. No se ha resuelto el fondo de la cuestión. Son dos juicios, uno producido por un decreto de necesidad de urgencia, el 735 del 2020, donde el presidente, en medio de la pandemia, de los 3,50% de la masa coparticipable que le toca a la ciudad de Buenos Aires, lo redujo en 1,18 y quedó en 2,32. Esto originó entonces una acción de amparo directamente ante la Corte, pero meses después el Congreso de la Nación, por una ley que tiene el número 27.606, todavía produjo una reducción mayor. Ese 2,32 quedó en el 1,40 que había tenido inicialmente en el 2003. Y eso originó otra acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Se está tratando el tema, habrá en algún momento la cuestión de fondo, pero ¿dónde estaba el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la ciudad? En algunas cuestiones que creo que, más allá de las dificultades, se pueden entender. En primer lugar, hay que saber que la ciudad es autónoma luego de la reforma de 1994. Esa autonomía comprende distintos aspectos, no solo sancionar la propia Constitución, sino el aspecto financiero, o sea, tener su propio poder tributario, etc. En segundo lugar, se ha establecido un federalismo de concertación en la reforma del 94. Y el ejemplo máximo para concertar entre los distintos órdenes gubernamentales es al sancionar lo que se llama la Ley Convenio de Coparticipación Impositiva, y por el otro lado, todo lo vinculado a la transferencia de funciones, servicios o competencias de un gobierno a otro. En ese artículo 75, inciso 2, para estas dos cuestiones tan decisivas para el federalismo, se establece la necesidad de que la ley convenio sea fruto de un acuerdo del presidente con los gobernadores, sea aprobada por cada una de las cámaras y luego por las legislaturas provinciales. Esa ley no puede ser reglamentada, no puede ser modificada, y con respecto a la transferencia de competencias pasa lo mismo. Yo no te puedo transferir un servicio, en este caso lo que se transfirió fue la policía, seguridad, ¿no? Fue la policía, fueron 20.428 policías federales que pagábamos todo el interior del país, con lo cual fue un enorme avance que eso pase a la ciudad de Buenos Aires. No solo significaba eso garantizar otro aspecto de la autonomía de la ciudad, sino que no podía ser que el presupuesto nacional se hiciera cargo, para la ciudad más rica del país, del pago de 20.428 policías federales. ¿Por qué es una mentira que esto afecte el federalismo? Así que, en conclusión, el fallo se adecua exactamente a la Constitución Nacional, tiene como objetivos garantizar la autonomía plena de la ciudad, que es lo que se estableció en la Convención Constituyente y en el texto de la Constitución, artículo 129, y garantizar el federalismo de concertación, como lo dije, artículo 75, inciso 2. ¿Qué es lo que dice el presidente y algunos gobernadores? Sacan a relucir el tema
de que es la ciudad más rica y de que esto afecta a las provincias. Esto además técnicamente es falso, por algo que en el fallo con mucha claridad y en varios de los considerandos se explica la Corte. La ciudad de Buenos Aires sigue siendo regulada por la vieja ley de coparticipación de 1988, que establecía que de los fondos de la distribución primaria, o sea, del Estado Nacional, se tenía que dar la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. O sea, no se afecta lo que se llama la distribución secundaria, o sea, los fondos que van a corresponder a las otras provincias y a los municipios argentinos. O sea que no se toca un solo peso de las provincias. Ahora, o sea, se ha utilizado un argumento falso. Hoy Kicillof dijo, este fallo es una inmundicia, por ejemplo. Y hay otras expresiones mucho más graves. Por ejemplo, Capitanich ha planteado que hay que no cumplir el fallo y que le van a exigir eso al presidente. Es decir, algunos avanzan ya en la destrucción del orden constitucional, en no cumplir una sentencia de la Corte. Estamos ya ante posiciones claramente antidemocráticas, autoritarias. La Corte, en definitiva, lo que ha hecho es respetar estrictamente la Constitución Nacional. El fallo es muy serio, es muy sólido, está fundado en anterior jurisprudencia de la Corte. Voy a hacer solamente dos referencias. Con respecto a la autonomía de la ciudad, porque algunos también han dicho que esta no es una provincia. Claro, no es exactamente una provincia, pero es casi una provincia y tiene que estar en el sistema de coparticipación porque lo menciona expresamente la propia Constitución Nacional. Así que, en definitiva, no hay ninguna duda que en el fallo Gobierno de la Ciudad Autónoma contra Estado Nacional por el conflicto sobre la salud era el tema del cierre de las escuelas, también dispuesto por decreto de necesidad de urgencia, y ahora también por decreto de necesidad de urgencia hizo este zarpazo el presidente, y además lo que hizo fue esos fondos destinarlos directamente a la provincia de Buenos Aires, con lo cual quedó muy claro el manejo político arbitrario y la medida groseramente inconstitucional. O sea, la medida no afecta al interior ni a ninguna provincia como han tratado de instalar desde el gobierno nacional. Sí golpea las finanzas de la provincia de Buenos Aires porque Kicillof ha sido un privilegiado en la distribución a dedo de los fondos. Sigue siéndolo porque acá habría que dar otro tipo de explicación y es la coparticipación por un lado y las transferencias que aparte hace el gobierno central. El gran privilegiado en este momento es claramente el gobierno de la provincia de Buenos Aires porque es la base electoral del kirchnerismo. Esto corre aparte del problema de la coparticipación. El tercer punto que hay que clarificar es esto. La solución de fondo la viene planteando la Corte desde hace ya mucho tiempo. Ley Convenio de Coparticipación Impositiva. Estos gobernadores y este presidente son los responsables de que no se avance en los acuerdos requeridos por la Constitución Nacional para la Ley Convenio de Coparticipación Impositiva. Que de paso lo digo, PTT, la fecha donde tenía que estar ya vigente ese sistema fue 31 de diciembre de 1996. Es decir, hemos cumplido 28 años de violaciones constitucionales en esta materia. Frente a eso, ¿qué es lo que hay? Unitarismo fiscal, manejo por decreto de estas cuestiones, hiperpresidencialismo, que es una de las patologías más graves que tiene el sistema constitucional argentino. Y por eso la Corte, es muy importante lo que ha hecho como poder del Estado, porque ha frenado, así como lo hizo en el tema de las escuelas, también ha frenado este manotazo que tuvo el presidente sobre un tema de la coparticipación, como en este caso. Por eso es un fallo muy importante que cumple con la Constitución, que defiende la autonomía, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando se defiende la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, o de una provincia, o de un municipio, lo que se defiende es el federalismo de la Constitución Nacional, porque el federalismo se basa en eso, en las autonomías provinciales de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios argentinos. También le marca la línea a esta intención. Usted hablaba de hiperpresidencialismo, supongo que apunta a eso, a gobernar por decretazos, ¿no? No hay ninguna duda. Yo he comentado hace muy poco el decreto anterior, que fue de pronto declarar un feriado nacional
cuando todos nosotros sabíamos que teníamos que festejar este éxito extraordinario de nuestra selección nacional, que es un ejemplo para el país, pero todos sabíamos que era un recorrido desde Ezeiza por algunas partes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y por un decreto, claro, creyendo que el país termina en la Avenida General Paz o donde termine el área metropolitana, paralizaron al país entero. Se han calculado ya más de 500 millones de dólares de pérdidas por ese decretazo, que es expresión de hiperpresidencialismo, y cuando hay ciudades que están a 3.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, me refiero al caso de Tierra del Fuego, Ushuaia o Río Grande, y ciudades que están a más de 1.500 kilómetros como son las de, por ejemplo, Jujuy y Salta. Es decir, actúan de manera centralista, demagógica, groseramente anticonstitucional y mal utilizan el término federalismo. Doctor, le agradezco que haya venido, ha sido un gusto. No. Muy didáctico, como siempre. He tratado de hacerlo, es un tema muy importante y muy complejo. La Argentina va a cambiar si se respeta la Constitución Nacional, es nuestro proyecto político, y sobre todo en materia federal. Esto no significa que he propuesto 20 medidas para fortalecer el federalismo argentino. Uno de ellos, lo digo de paso, es también debatir de inmediato el traslado de la capital federal que está en Buenos Aires. Creo lo mismo que Alfonsín en este sentido. Hay que producir el traslado de la ciudad de Buenos Aires. Ese es otro tema a considerar. Gracias, doctor.